Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. El 9 de septiembre pasado, en Colombia, un hombre murió luego de un procedimiento policial en circunstancias aún investigadas. Un video con los hechos de la detención fue distribuido rápidamente por redes sociales. En él se observa cómo dos policías tienen contra el piso a un hombre al que le aplican extensas descargas eléctricas con un taser, mientras este se retuerce y grita pidiendo que ya no más. Mano atrás, mano atrás. Ya, ya. Por favor, por favor. Ya, por favor. Ya, no más. Por favor. Mano atrás, mano atrás. En cuestión de horas comenzaron las protestas civiles en las calles de Bogotá. Cientos de manifestantes se tomaron diversas zonas de la ciudad, quemaron puestos policiales, atacaron bien público y privado, así como a la autoridad policial. La policía respondió contundentemente en varias zonas y se reportaron diversos actos violentos y violatorios al procedimiento policial. Al día de hoy van reportadas 11 muertes. Javier Ordóñez ha sido identificado como un abogado de 43 años, divorciado, con 2 hijos menores y varias denuncias por riñas, escándalos y por beber en la vía pública. Según informes policiales, Ordóñez y los policías implicados ya habían tenido confrontaciones. Uno de los agentes cursó estudios de psicología y llevaba 6 años en la institución. El otro agente llevaba 5 años como patrullero. Los dos estaban asignados al Centro de Atención Inmediata de Villaluz, al occidente de Bogotá. Y de ser encontrados culpables de la muerte de Ordóñez, enfrentarían una condena de alrededor de 60 años. El mismo 9 de septiembre no pude evitar notar las similitudes de los casos de Ordóñez en Bogotá con el de George Floyd en Minneapolis. 2 personas corrientes en sus barrios camino a una tienda, se encuentran con policías y resultan siendo reducidos de manera violenta. Los 2 son grabados en video. Imágenes distribuidas masivamente por redes en minutos, desatando protestas casi inmediatas. En el caso de Floyd, ya saben a dónde me condujeron mis investigaciones. Este conector entre las protestas de 2020 en los Estados Unidos y George Soros lo encontré a tan solo 5 días de comenzadas las manifestaciones. A pesar de lo fácil, evidente y comprobable, ningún medio de comunicación ni ningún otro periodista lo informó. En el caso de Ordóñez, no pude hacer otra cosa más que seguir la línea de hechos. Y estas son mis primeras conclusiones. Tanto Floyd como Ordóñez, personas comunes sin ninguna notoriedad más que por sus récords policiales, se encontraban en sus barrios y fueron detenidos en estado de intoxicación. Tanto a Floyd como a Ordóñez los redujeron de manera violenta, con uso de fuerza prolongada y excesiva. Los 2 estaban desarmados. La parte previa y posterior a la detención no es difundida en video de manera inmediata. Los 2 son transportados a atención médica y sus muertes se reportan como ocurridas en los centros de atención de salud. Las exesposas o madres de sus hijos hablan, pero los testigos directos son manejados con bajo perfil o un perfil reservado. Los policías son sometidos a investigación de forma inmediata. Las protestas comienzan a aparecer en distintas ciudades y se organizan rápidamente. Y una ONG comienza a aparecer de manera predominante. En el caso Floyd, ya lo saben, la Minnesota Freedom Fund, toda la información aquí. En el caso de Colombia, Temblores ONG. Organización que inmediatamente es citada por los grandes medios de comunicación de Colombia y de fuera de Colombia como fuente absoluta
para informar sobre violencia policial documentada. Temblores, una ONG que se dedica a recopilar y estudiar abusos de poder, ha documentado la muerte de 23 colombianos a manos de la policía en el año 2020. Temblores ONG se describe como una organización que trabaja por la protección de los derechos humanos de los habitantes de calle, personas LGBTI, trabajadores sexuales, usuarios de drogas y víctimas de violencia policial. Nuestro elefantito que hace temblar nació en el año 2017. Las personas con las que trabajamos son personas habitantes de calle, personas LGBTI, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas, personas que están privadas de la libertad, adolescentes y jóvenes y víctimas del conflicto armado. Nuestra propuesta programática 2018-2020, pa' afuera, pa' la calle. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Esta propuesta está compuesta por 4 proyectos. Sexo en la ciudad. Cuerpo, drogas, perfilamiento y prisión. Me gusta marihuana, me gustas tú. El litigio por el derecho a mear y a cagar. Tema callejero de documentación y registro de violencias policiales. También dicen trabajar en pro de la legalización de las drogas, su regulación, la no prohibición y despenalización. Temblores nos preocupamos por una reforma a la política de drogas que no criminalice a los usuarios y trabajamos con un gran parche que se preocupa también por proteger a los cultivadores. La prohibición de las drogas es un negociazo. Y sí, es financiada por o ha recibido dinero de, sí, la Open Society Foundations de Soros. Y que hay algo que existe en nuestra Constitución que se llama el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Mientras el mundo está dando 2 pasitos para adelante en tema de política de drogas, Colombia está dando 3 pasitos para atrás. Tuki, relájate, tranquilízate, cálmate, fúmate un porro, alguna vaina. Camina para adelante, no camines para atrás. Un pasito adelante y otro para atrás. Así no más, así no más. Un pasito adelante y otro para atrás. Temblores is a grantee of the Open Society Foundations. Esta ONG es dirigida por Sebastián y Alejandro Lanz junto a 15 personas más. En 2018, Sebastián Lanz presentó un proyecto financiado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Open Society Foundations de Soros, los Nunca Nadie. Este informe sobre la violencia que enfrentan los habitantes de la calle en Colombia, según Temblores, también contiene resultados recopilados por esta organización durante los últimos 10 años. La Fundación Alemana Friedrich Ebert es una fundación política y cercana al Partido Socialdemócrata Alemán. Afirman que se dedican a nivel internacional a la promoción de la democracia, la justicia social, la paz y el sindicalismo democrático. La Fundación Friedrich Ebert está presente en aproximadamente 100 países en el mundo y generalmente apoya o financia proyectos de sindicatos, movimientos obreros, campesinos, grupos estudiantiles o grupos femeninos. A nivel político, trabaja con partidos como el Partido Socialista Obrero Español, el Partido de la Revolución Democrática de México, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, el Partido Frente Amplio de Costa Rica, el de Uruguay y el de Chile, así como con el Partido Liberal en Colombia. En agosto de 2019, la Open Society Foundations publica un artículo de autoría de Sebastián Lanz sobre los Nunca Nadie y lo presentan como el director de abogacía y litigio estratégico en Temblores. En 2019, esta ONG publica el informe Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia. Este estudio también contó con la dupla de financiamiento de la Fundación Friedrich Ebert y la Open Society Foundations de Soros. Informe que dedican, y cito, a quienes salen a las calles a defender sus derechos,
a quienes han quedado heridos y a quienes el ESMAD les ha arrebatado la vida. Fin de la cita. Del 7 al 28 de septiembre de este año, Temblores ONG tenía planificado su primer encuentro Red Global contra la Violencia Policial. Las protestas en contra de la violencia policial por el caso de Ordóñez se desataron en Bogotá en la madrugada del miércoles 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos. Este amigo le ayuda a difundir información a Temblores en Twitter y anima a seguir el trabajo de la ONG. Así que me fui a mirar quién era Mark. Mark Krupansky trabaja en el programa de salud pública de la Open Society Foundations de Soros, en donde afirma lidera programas que buscan cambios en la aplicación de la ley y la seguridad comunitaria en América, Europa, Asia y África. También Temblores y Andrés Charri, de la Colombia Humana de Gustavo Petro, se hacen eco de que la policía está entrenada para matar y no para neutralizar. Y comienza a calar la información de por qué la policía en Colombia es militar y no civil, para luego ir un poco más allá y adentrarse de lleno en la propuesta de la abolición, como pasó en los Estados Unidos con la propuesta de Defund the Police. Todo esto ocurre en Colombia a tan solo días de la reunión de medianoche entre el Nobel de Paz, el senador Iván Cepeda, y el líder del grupo terrorista FARC, Timochenko, ahora sentado en el Senado, en el apartamento del exministro del Interior de Santos, Juan Fernando Cristo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué hacían Santos, Timochenko y Cepeda reunidos en la casa de Cristo el pasado 2 de septiembre? Hablando de paz. Eso dijeron. ¿Aún crees que las protestas ciudadanas surgen espontáneamente y se organizan al calor de las pasiones desbordadas de unos cuantos universitarios o estudiantes de tu barrio? ¿Aún no ves muy claro cómo las decisiones de tu país son tomadas por gente que mueve los hilos en el orden geopolítico internacional? Para que saques tus propias conclusiones y tomes tus propias decisiones, aquí te lo voy contando. Porque Isabel Cuervo te dice lo que los medios callan.